Hola chicos, continuando con la clase de tabla periódica, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la tabla periódica en sí. Nosotros tenemos esta tabla periódica. La tabla periódica larga se llama esta. Está distribuido en 18 columnas o llamado también familias y 7 periodos o filas. Luego tenemos dos grupos de elementos químicos reactivos que son los actánidos y lactínidos que están acá. De estos dos salen y se forman estos dos grupos. ¿Cómo están distribuidos los elementos en esta tabla periódica? Están distribuidos según sus números atómicos. Entonces yo busco dónde está el número atómico. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno y su número atómico es este número que está encima del símbolo en esta tabla periódica y vemos que es 1. Luego pasamos al helio, vemos que es 2. Luego pasamos al litio, 3, berilio, 4. Luego boro 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente se van ubicando naturalmente estos elementos químicos según su número atómico. Se van colocando y en periodos, porque las filas son periodos, se van colocando en periodos. Esta columna o familia tiene propiedades físico-químicas parecidas. Todos estos elementos son parecidos físico-químicamente y así cada fila es parecida físico-químicamente. Eso fue lo que dijo Mendeleev, que las propiedades de los elementos están distribuidos periódicamente y en este caso, en nuestro siglo, es según su número atómico. Aparte del número atómico, de la distribución de los números atómicos, también se considera la configuración electrónica de estos elementos. Y les voy a explicar por qué. Tenemos nosotros nuestra tabla periódica. Yo les dije que tenemos 18 columnas o familia, que va del 1 hasta el 18. Tenemos 18 columnas y tenemos 7 filas. ¿Por qué digo que se consideraba la configuración electrónica? Porque hay en la tabla periódica distribuidos en bloques según el llenador de esos elementos. ¿Y qué quería decir llenador? Llenador es el subnivel donde cayó el último electrón, que es el electrón diferenciador. Entonces, este bloque que va desde aquí, que es la columna 1 y 2, tienen llenador S. ¿Qué quiere decir? Esta primera columna, todos terminan en el subnivel S y con la característica que tienen un único electrón en ese subnivel S. Esta columna 2, todos los elementos de esta columna 2 tienen llenador S, pero con 2 electrones en ese subnivel. Acá, en el centro, que va desde aquí hasta este punto, tenemos todos los elementos que son llenador D. Esta primera columna son D1, o sea que son llenador D porque el último electrón cae en el subnivel D y tiene un único electrón. La siguiente columna es D2, la siguiente es D3, D4 y así sucesivamente hasta esta última columna, que toda esta columna termina con D10. Y este se llama bloque D o llenador D. El bloque que va desde aquí hasta aquí se llama llenador P o bloque P.
porque todos los elementos que están en este bloque, su electrón diferenciador cae en un subnivel P. De esta primera columna, toditos terminan en P1, esta segunda columna, todos terminan en P2, esta en P3, así hasta llegar a este, que es toda esta fila termina con P6. Y este es el bloque P. Luego, dentro de lo que es el llenador D, tenemos dos grupos, que es el grupo de los lactánidos y el grupo de los actínidos. Estos dos grupos son llenador F. Solamente varían en los subniveles. Este va de F1, esta columna F2, F con 3 electrones, F con 4 y así completan hasta llegar F con 14 electrones. Entonces, se consideró sus números atómicos y también se consideró la propiedad periódica que le hizo distribuirse en bloques de llenador S, llenador D, llenadores P y llenadores F. Dentro de esta tabla periódica, entonces, estas dos primeras columnas son llenadores S. Desde aquí hasta aquí son llenadores D. Este es el bloque D. Desde aquí hasta aquí son llenadores P. Y estos dos grupos, en los lactánidos y actínidos, son llenadores F. Va del 1 hasta el 14, del 1 hasta el 10, del 1 hasta el 6 y 1 y 2. En ese sentido se tuvo en cuenta la configuración electrónica en la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Otro punto que tienen que saber también es que anteriormente se utilizaba el grupo A y grupo B dentro de lo que es la tabla periódica. El grupo A eran aquellos elementos que tenían su llenador S y llenador P. Y el grupo B eran aquellos que tenían llenador D. Entonces, todo esto del medio se le llama grupo B y a estos dos se le llama grupo A. Eso es una distribución antigua, pero se sigue usando por costumbre, sigue apareciendo en las tablas periódicas, pero realmente son 18 columnas o familias, se le dice, y hay 7 periodos y filas. Así está distribuido la tabla periódica larga. Luego tenemos la tabla periódica de los números de la tabla periódica cuántica, que está distribuido según su número atómico y según su configuración electrónica. Esta tabla periódica cuántica. ¿Y qué dato es lo que te da esta tabla periódica cuántica? Te da los 4 números cuánticos de todos los elementos y también te da como información la configuración electrónica del último electrón de un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hallar la configuración electrónica del aluminio, aquí en mi tabla tengo al aluminio y yo quiero saber sus 4 números cuánticos y quiero saber su última configuración electrónica. Entonces tengo que ver, aquí voy a darles el ejemplo del aluminio. El aluminio, su número atómico es 13. Yo acá le tengo al aluminio. Yo tengo que seguirle al mismo color para poder, o a esta flechita así, para saber de qué nivel es. El nivel es el número cuántico n, porque va de 1 a 7. Y aquí tengo a los números principales cuánticos que van del 1 al 7. Acá le tengo a los números cuánticos L. Acá le tengo al número cuántico M o de orbitales.
Y acá le tengo a los números cuánticos de spin, que me va a decir si es más un medio o menos un medio. Entonces yo me fijo acá el aluminio y sigo la flecha que va con todos los elementos del aluminio para el nivel. Y me dice que su nivel es, el aluminio acá, 3. Su nivel es 3. Luego quiero saber el número cuántico L y voy a mirar L y L es 1. Luego voy a buscar su número cuántico de orientación M y veo que el aluminio es menos 1. Y luego voy a buscar su número cuántico de spin y veo que el spin está hacia arriba, quiere decir que ese es igual a más un medio. Y acá me dice que su llenador, acá abajo veo S, P, D y F, entonces veo que su llenador es igual a P. Entonces, ¿cuál sería la configuración electrónica del aluminio? Sería el último electrón, sería entonces P, el nivel 3, P y con un electrón positivo. Y así yo sé la configuración electrónica última del aluminio. Esos son los datos que te da la tabla cuántica. Entonces yo tengo que ir viendo para saber los niveles principales. Tengo que seguirle a esto según indica acá. Aquí voy a saber de qué niveles son. Luego acá me dice el número cuántico L. Estos son el número cuántico N. Esto es el número cuántico L. Acá me dice el número cuántico M. Y acá me indica la orientación del spin. Por lo tanto voy a saber el número del spin. Voy a saber los 4 números cuánticos y puedo saber también la última configuración del aluminio. Entonces tenemos la tabla periódica larga, que es la que realmente nosotros vamos a utilizar en todos los cursos de química orgánica e inorgánica que tengamos en el bachillerato. Es esta tabla la que vamos a utilizar, que está distribuido según sus números atómicos, según la ley periódica. Están distribuidos naturalmente, pero sabemos que las familias están agrupadas según su configuración electrónica. Hay llenadores S, bloques D, bloques P y bloques F según su llenador o último electrón donde ha caído el subnivel. Y hasta aquí va la primera parte de lo que es tabla periódica, donde vimos los conceptos de tabla periódica, de dónde salieron los símbolos, los antecedentes de las tablas periódicas, la distribución de los elementos que está en la tabla periódica larga, que está distribuido según números atómicos, y la tabla cuántica, que está distribuido según número atómico y configuración electrónica, que la tabla periódica te da los datos de número atómico, número de masa, te da los datos de las valencias, los números de oxidación, te da todo esto como datos, y la tabla cuántica te da como datos los números cuánticos de ese elemento y la configuración electrónica del último electrón. Entonces, para tener en cuenta, entonces, la tabla periódica es la distribución periódica de los elementos que se dio de forma natural descubierto por el científico Mendeleev. Hasta aquí la clase de tabla periódica y tabla cuántica desde el Colegio Cerrito.